Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: la doctrina católica no es la doctrina de Jesucristo, nuestro Señor Jehová Hijo. Jesucristo nos dice: porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. San Juan 8:16. Dos señores, dos dioses, el Padre y su Hijo. 1 Juan 1:3 y 2 Juan capítulo 9. ¿Qué enseña la doctrina católica? La doctrina católica enseña y dice: ¿cuáles son los principales misterios de la religión? Los principales misterios de la religión son el de la Santísima Trinidad. El primero es el misterio de un Dios uno y trino, o misterio de la unidad y Trinidad de Dios. ¿Qué es el ministerio de la Santísima Trinidad? El ministerio de la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. Eso es lo que enseñan en su libro de Doctrina Cristiana, página 24. 2. Bautismo significa zambullir, sumergir en agua. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. San Pablo nos dice: un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. ¿Para quién es el bautismo en agua? Para el que cree a la doctrina de Cristo. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:15-16. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo deriva de la palabra griega bautisma y significa sumergir o meter a la persona debajo del agua, sepultarla en el agua, que el agua lo cubra. San Pablo dice: o no saben San Pablo nos dice: o no saben que todos somos bautizados en Cristo Jesús. Somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él en el agua, hermanos, a muerte por el bautismo. Romanos 6:3-4. Este testimonio de Pablo justifica que bautizar es sumergir, sepultar en el agua a la persona. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el río del Jordán. San Mateo nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. San Mateo 3:13-16. Si se dice que subió luego del agua, esto da a entender con claridad que estaba sumergido en el agua. Jesús no fue bautizado cuando era pequeño, fue bautizado cuando empezaba a ser como de 30 años. San Lucas 3:21-23. ¿Y qué es lo que enseña la doctrina católica de esto? ¿Quiénes han de ser bautizados? Dicen: los niños que no han llegado al uso de razón. El bautismo tiene por objeto borrarles el pecado original e introducirles en el seno de la Iglesia. Pero los adultos que lo reciben con las debidas disposiciones, el bautismo borra también todos los pecados mortales y veniales que hubieran anteriormente cometido. Esta es la tal enseñanza de los doctores
y la creencia de la Iglesia. Lo dicen en su libro Doctrina Cristiana, página 209. Esto, hermanos, no es según Cristo, es según los hombres. La doctrina de Jesucristo nos dice: el alma que pecare, esa alma morirá y será condenada. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo para ser sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, del 4 al 20. La palabra de Dios nos dice que los hijos no serán culpados por las maldades que hicieron sus padres. Entonces, al ser así, los niños no nacen con el pecado de origen o de sus padres, como lo enseña la doctrina católica, que el niño nace con la culpa del pecado de sus padres, el pecado original, y fuera de la iglesia, si el niño no es bautizado, dicen, y muere y es castigado en el limbo. La doctrina enseñada por Jesucristo no enseña esto en ninguna manera. Ellos lo dicen, lo enseñaron los doctores, y así lo cree la Iglesia. Es según Santo Tomás y el Concilio de Trento. Esto está en su libro Doctrina Cristiana, página 208. Tomás de Aquino, llamado por el clero católico doctor en doctrina de la Iglesia Católica, nació en 1225 y murió en 1274. Tomás de Aquino nació 1192 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para cuando Jesús murió, ya había enseñado su doctrina a los apóstoles. Al resucitar, les ordena: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, del 15 al 16. 1192 años después nació Tomás de Aquino, el que enseñó la herejía del bautismo a los niños y que lo hace manifiesto la doctrina católica. El Concilio de Trento o de Tridentino fue celebrado en los años de 1545 a 1563 en el reinado de los papas Pablo III, Julio III y Pío IV. Esto está en su libro Doctrina Cristiana, curso superior, página 335. ¿Y cómo se administra el bautismo? ¿Y quiénes fueron bautizados según el testimonio del apóstol San Marcos? Jesús sentenció: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16, 16. Se entiende claramente que para ser bautizado primero hay que creer a la doctrina de Jesucristo, al Evangelio. Desde luego que el bautismo no es para los pequeños, mayormente los mamantes. Estos no tienen facultad de creer a la doctrina, de analizar si la doctrina es buena o es errónea, si es razonable lo que se les enseña o es una herejía.
son santos, ellos no han hecho maldad y no han pecado. De los pequeños, el Señor dijo: dejad los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. San Mateo 19, 13, 14. Por su santidad, ellos no han pecado. Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 18, 10. Jesús había dicho: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Al decir de Cristo que los espíritus de los niños ven constantemente la faz de su Padre, esto justifica que los pequeños son santos y son limpios de corazón y no han pecado y no han desobedecido los mandamientos del Señor Jehová. Pues pecar es desobedecer o traspasar lo que Dios manda. El apóstol Juan dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de Jehová. 1 Juan 3:4. Literalmente, el pecado no es una mancha, es un delito. San Juan dice: toda maldad es pecado. 1 Juan 5:17. Los pequeños no hacen maldad, los mamantes no pecan, ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento, porque no hay en ellos malicia, ni facultad para hablar u obrar, y no son culpables de la maldad de sus padres. Pero, ¿qué sucede? La doctrina católica los condena afirmando que son culpados de la maldad de sus padres y del pecado original, y se escandalizan de los niños. San Mateo 18:6. Y exigen que se les bautice para que sean salvos. Jesús enseñó: los que están santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los niños sanos están de pecado, ellos no tienen pecado. También manifestó: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Mateo 9, 12, 13. Los niños son santos, no tienen de qué arrepentirse, se da testimonio. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. No niños. Solo en la doctrina católica romana se enseñan estas herejías. Es la doctrina de la bestia, del anticristo, y los que eran bautizados lo eran porque habían creído a la doctrina. Está escrito: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos el día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Creyeron y fueron bautizados. El clero católico no oculta que en la verdadera iglesia de Jesucristo, antes que ellos se apoderaron de ella, bautizaban sumergiendo en el agua a la persona, y dicen: antiguamente se bautizaba por inmersión. Inmersión es sumergir en el agua a la persona.
por aspersión, que es rociándoles del agua. Dice, mas ahora se bautiza generalmente por infusión. El bautismo autal, chorreándoles el agua en la cabeza. Doctrina Cristiana, curso superior, página 210. ¿Quién les autorizó a mudar el mandamiento establecido por el Señor Jehová para perdón de pecados? Jesús no, pues lo que Dios ha ordenado es inmutable y permanece para siempre. Se ordena: no añadirás a la palabra que yo mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 4:2. Jesús exhorta: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Así pues, el clero católico le ha quitado y le ha añadido a la doctrina de Jesucristo hasta hacerla diferente. Las plagas escritas en la Escritura son en ellos, en toda la iglesia, y no están escritos ninguno de ellos en el libro de la vida. Está escrito: y el que no fuere hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Consideremos esta verdad. Tenemos vida en Cristo por la palabra. El apóstol Santiago nos dice que Dios de su voluntad nos ha engendrado, nos ha dado vida por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Jesús dijo a Satanás: no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4. Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Jesús nos dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si por la palabra de Dios manifestada por apóstoles y profetas tenemos vida en Cristo, y el clero católico ha mudado, ha cambiado completamente, entonces el clero católico no tiene vida en Cristo y no tiene la palabra de Dios. Cree y obedece doctrina y mandamientos de hombres. Y Jesucristo les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. San Mateo 15:7-9. Por ejemplo, hermanos, María,
la esposa de José, no fue siempre virgen? Doctrina Cristiana, página 54. El apóstol San Mateo da testimonio y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, quiere decir que estaban casados. Antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que fue cuando el ángel del Señor se le aparece en sus sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. San Mateo 1, 18, 20. Del Señor Jehová. El apóstol nos dice que María estaba casada con José. El ángel le dice a José: no temas de recibir a María tu mujer. Así queda confirmado que María estaba casada con José. Era virgen porque José aún no la conocía sexualmente. ¿Y qué enseña la doctrina católica? Dice que María estaba en el templo y había hecho voto de castidad. ¿Hasta cuándo permaneció la Virgen en el templo? Hasta sus desposorios con José. Por divina inspiración conoció María que tal era la voluntad de Dios, y que aquellos desposorlos no serían obstáculo al cumplimiento de su voto de virginidad, pues de común acuerdo con el castísimo San José resolvió mantenerse en la observancia de dicho voto, que es permanecer virgen. Además, ese matrimonio legal era conveniente y necesario para poner a salvo el honor de María y de su hijo. Esto lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 54, capítulo 89. ¿Qué nos dicen los apóstoles? San Mateo nos dice: María estaba casada con José, pero antes que José se juntase a ella como su mujer, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Del Señor Jehová engendró o le dio vida a su Hijo en María, para proporcionarle cuerpo humano de la simiente de David. El ángel también le dijo en sueños a José: no temas de recibir a María tu mujer. Así pues, queda confirmado por dos testigos que María estaba casada con José, era virgen, porque José aún no se juntaba a ella sexualmente. Después que parió a su hijo, José tuvo relaciones sexuales con María, su mujer, y engendró más hijos e hijas en ella. Y así perdió la virginidad y se convirtió en mujer, como es natural en toda doncella, que se une
en matrimonio con un varón, pero la doctrina católica resiste a la verdad y enseñan que María había hecho voto de castidad perpetua y cuando concibió por Espíritu Santo a Jesús, convino con José de común acuerdo unirse en matrimonio simulado y dar la apariencia de que eran marido y mujer. Esto según la doctrina católica, para poner a salvo el honor de María y ella permanecer virgen y así cumplir con su voto de castidad. Este testimonio, hermanos, este testimonio de mentira es difamación para la santidad de José y María. Si ellos acordaron simular el matrimonio para poner a salvo el honor de María, se entiende, para que la gente creyera que el hijo concebido en su vientre era de José y María y no fuera difamada. Esto es un engaño y una mentira y difama la santidad y la rectitud de María y José y su obediencia a Jehová Dios. Es una blasfemia a Jehová. Por el apóstol Pablo se manda: por lo cual dejad la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. No se mientan los unos a los otros. Colosenses 3:9. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. 1 Tesalonicenses 4:6. Y según la doctrina romana, José y María acordaron simular el matrimonio para que la gente creyera que Jesús había sido engendrado por José y María y permaneciera virgen, siendo así engañar a los demás y mentirles. Desde el día que el Señor Jehová hizo vivir a su Hijo en el vientre de María para apropiarle un cuerpo humano y a su tiempo lo parió, perdió su virginidad. Y el apóstol nos dice que José no conoció sexualmente a su mujer hasta que parió a su hijo primogénito. San Mateo 24:25. Una doncella virgen, al parir o unirse con un varón, pierde su virginidad y se convierte en mujer. Esto sucedió en María, según testimonio del apóstol Mateo. Es por esto que Jesús le llamaba de mujer. Es correcto, se da testimonio que en las bodas de Caná, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y Jesús le dice: ¿qué tengo yo contigo, mujer? San Juan 2:3-4. Se le dice mujer a las casadas. Ese es la mujer. Por ejemplo, cuando dice uno, ahí va una mujer de mi primo o de un vecino o de alguien, etcétera. Virgen es la persona que no ha tenido contacto
con un hombre sexualmente. Dice, por ejemplo, cuando hablan de tierra virgen, hay muchas cosas a las que se refieren como virgen, no nada más a una mujer. El apóstol Mateo da testimonio, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. San Mateo 1, 24, 25. ¿Por qué Jesús fue el primer hijo de María y José? Porque después de Jesús se engendró en María más hijos e hijas. San Mateo da testimonio, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. San Mateo 12, 46, 47. San Mateo da testimonio, y viniendo a su tierra, les enseñaban en las sinagogas, ellos de tal manera que ellos estaban atónitos, y decían, ¿de dónde tiene éste tanta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? 4 hermanos. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? San Mateo 3, 54, 58. San Juan apóstol da testimonio también. Dice, y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. San Juan 7:1-5. Mas después creyeron, y el día del Pentecostés eran de los 120 reunidos. San Lucas nos da testimonio. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Hechos 1, 13, 14. Así, por testimonio de los apóstoles, queda probado que María parió más hijos e hijas engendrados por José, hermanos y hermanas de Jesucristo, carnalmente. Él fue el primogénito en esta familia. Pues con todo, él tiene el primado. Colosenses 1:18. Entonces, todo lo que enseña la doctrina católica son herejías, sofisma, son falsos razonamientos que resisten a la doctrina verdadera de Cristo, la verdadera doctrina de Jehová,
se han rebelado y no perseveran en la doctrina de Jesucristo. El apóstol Juan nos dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, al tal tiene al Padre y al Hijo. Es así, hermanos, como con la misma escritura, con el mismo libro al que ellos llamaron Biblia, porque ese nombre se lo pusieron ellos, con ese mismo libro quedan descubiertas todas las falsedades que se han inventado. Por eso ahora tienen vírgenes por todos lados, como la Virgen de Guadalupe, la de Fátima, la de Santa Lucía y un puño de vírgenes que han hecho, que según son todas milagrosas, igual que los santos que han hecho. Todo esto es por puro error, hermanos, puro error, porque así tenía que ser. La sabiduría Dios no se la da a todos. Aquí termina la enseñanza del día de hoy. Espero que la otra semana, a ver si nos podemos poner de acuerdo para ver cuándo podemos iniciar nuevamente con las congregaciones. Que tengan buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.